pensarán de mí? Beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Traigo mi perfume, díselo a él un momento. Traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti, y beso tus pies delante de todo. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todo. Solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todo. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todo. Solo quiero verte sonreír. Este es un buen momento para que lo adores así. Y si pudieras doblar tus rodillas delante de Él, como lo hizo la mujer, que se postró a sus pies y empezó a jugar con sus cabellos y con sus lágrimas, limpiar los pies del Señor, en una adoración tan sincera, tan bonita. Hoy es un momento para que lo adoremos de esa manera a Él. Vamos, vamos. Beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Comienza a adorar con tus propias palabras. Mientras los músicos siguen tocando, adóralo con tus propias palabras. Na na na, na na na, na na, na na na, na na na, na na. Oh Cristo, mi Cristo, yo te adoro. Yo te adoro con todo mi corazón, mi Señor, mi Salvador, Redentor, Cristo. El deseo de mi corazón es amarte más que nunca, Señor. Adórale. Nadie me ama como tú. Te amo, mi Señor.
Beso tus pies delante de todo. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Y solo quiero verte sonreír. Dale ese aplauso fuerte a Jesús hoy. Aleluya. Aleluya. Amén. Más fuerte ese aplauso. Si pudiera explotar un aplauso de alabanza y adoración al Señor. Se puede hacer todo el ruido que quiera. Puede chiflar, puede gritar, puede aplaudir. Que se escuche que hay un pueblo que alaba al Señor. Aleluya. Sostenga ese aplauso por un minuto más, vamos. Sí, te alabamos. Cristo, Cristo. El secreto de su gloria. Amén. 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 Muy bien, gloria al Señor. Vamos a la palabra. Esta mañana tenemos un tema sobre la crianza de los hijos. Obviamente que aquí sé que hay padres de diferentes edades, o sea, con hijos de diferentes edades. Sé que también aquí hay personas que no tienen hijos todavía. Sé que hay personas acá que lo que tienen son nietos. Sé que aquí hay personas que lo que tienen son bisnietos. Dígaselo al que está al lado, ese eres tú, te habla. No, mentiras. Sé que hay muchas posibilidades acá, pero siento hablar esta palabra. Estoy entre dos palabras porque el pastor Mao anoche habló acerca de la ausencia de paternidad y mostró unas estadísticas increíbles, ¿no? No sé si recuerdan las estadísticas que mostró el pastor Mao anoche. Parecieron increíbles y me dejaron muy pensativo. Por eso pensé, ¿será que cambio un poco mi tema? Me meto por el lado de la paternidad. Pero siento hablar más en general en Efesios capítulo 6 acerca de algunos principios de crianza de hijos. Espero que si eres una abuelita que vino a esta conferencia, pues le cuentes después a tus hijos, les envíes un poco el mensaje, les puedas enseñar, o para que tengas elementos de consejería o algo. Vamos a definir algunos conceptos básicos. Uy, casi me pongo la misma pinta del pastor Mao hoy. Por poco nos venimos uniformados. Un aplauso para el pastor Mao y para la pastora Indy que han llegado en este momento y nos honran con su presencia, ¿no es verdad? Para nosotros, a mí me dan ganas de darle el micrófono y decir, sigue tú. Esta mañana me levanté pensando que... No, bueno, muy bien. Tengo que aprendérmelo bien, ¿no? En la hora correcta, ¿cómo es? En la hora correcta, en el lugar correcto, con las personas correctas, con el dinero correcto. Es buenísimo, es muy bueno, muy bueno. ¿Saben que un día yo no sé, me empezaron a llegar miles de audios, ¿no? Entonces yo decía, ¿pero qué es esto? Me mandaban los miembros pastor, escucha esto. Y entonces me di cuenta que a la mitad de mi congregación la discipula el pastor Mao con el devocional de la mañana. Entonces él es como otro pastor más de nuestra iglesia. Qué bendición, ¿no, pastor Mao? Un aplauso para ese ministerio, en verdad honremos eso que Dios ha levantado aquí en Valledupar para las naciones. Gloria a Dios. Muy bien. Ok, Efesios capítulo 6. Siento que hay 4 cosas que el pasaje nos muestra, 4 cosas que debemos establecer en casa. Son principios básicos, fundamentales. Como les dije, estaba tentado a hablar sobre la paternidad, pero siento que debo hablar más general en esta vez, de pronto sobre la paternidad en la próxima que me inviten. Ya me estoy invitando de nuevo. Pero siento que debemos hablar principios generales de la paternidad. A propósito, tengo el privilegio de estar casado con una hermosa mujer bogotana, italiana, bogotana.
llamada Alexandra Reyes. Ella les manda un saludo muy grande. Quería con todo el corazón venir, pero resulta que tenemos un viaje. El lunes arrancamos a un viaje de 3 semanas. Entonces ella me dijo, no puedo con ambas cosas. Entonces ella está ya en alistar cosas. Ella es hija de un pastor, el pastor de mi iglesia, la iglesia en donde me convertí. Yo me casé con la hija del pastor, me quedé con la hija del pastor y después me quedé con la iglesia del pastor. Cosa que algún día les contaré por qué me pasó eso. y claro, ella es como hija de pastor, es una preciosidad, una mujer muy recta, increíble en su carácter, y muy fértil, ¿no? Muy fértil. Yo la llamaba y le decía, amor, voy para la casa, y quedaba embarazada. Entonces tuvimos 4 hijos. Tenemos 2 varones, Mateo y Juan José, son los mayores. Mateo está muy comprometido en la iglesia, trabajándole duro a todo nuestro esquema de funcionamiento de enseñanza. Tenemos una escuela que se llama Logos y otra escuela que se llama Neuma, que es para jóvenes. Mateo coordina todo eso y tenemos en este momento cerca de 250 alumnos en la escuela. Está funcionando muy bien, Mateo está súper comprometido. Juanjo también, pero está más trabajando como periodista en temas deportivos, especialmente del Real Madrid. No me apedreen, pero él está dedicado a eso, entonces viaja a España, vuelve, en fin. Isabela se acaba de graduar del colegio, estuvo un tiempo en Italia, ahora está aquí estudiando comunicación social, ahora se llama comunicación corporativa, creo, y le está yendo muy bien. Y también comprometida en todo el tema de comunicaciones de la iglesia. Y Ana Sofía, que es una belleza de niña, está súper bien. Les cuento que hemos pasado una crisis que ustedes no se imaginan que uno puede pasar. Hemos pasado una crisis fuerte con Ana Sofía. Ya les puedo contar con más libertad porque siempre siento que uno puede contar son las victorias, ¿no? Desde el púlpito, más que contarlas. Uno puede contar las derrotas, pero cuando ya son cicatrices, no cuando están sangrando, ¿cierto? Entonces, mi hija Ana Sofía pasó por una crisis muy fuerte de depresión, ansiedad. Tuvimos que hospitalizarla 4 veces en clínica psiquiátrica. Fue un tiempo muy duro. Lloramos lo que ustedes no se puedan imaginar. Estuvimos metidos con mi esposa en esos pabellones psiquiátricos, abrazando a la gente, amando a los que estaban allá, entendiendo que Dios nos estaba llevando de misioneros en medio de esta situación. Pero sufrimos mucho, pero les tengo una buena noticia. Al principio de este año, ya los psiquiatras la han dado de alta, los psicólogos la han dado de alta, está perfecta, mi Sofía está, gloria a Dios, gloria a Dios. Y en el campamento de jóvenes que acabamos de tener, ella fue una de las predicadoras. Y contó su testimonio y animó a la gente y les expresó lo importante. Es decir, yo la veo tan cambiada, tan crecida con toda esta situación. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bien, así que pues tengo un hogar, ya este año cumplimos 30 años de casados, con 4 hijos, y pues cada día nos amamos más. Obviamente tenemos nuestras luchas y todo lo demás. Quisiera entonces darles 4, o sea, si yo hubiera predicado esto antes de casarme, diría 4 leyes de la crianza de los hijos. Unos años después les hubiera dicho 4 fundamentos de la crianza de los hijos. Ahora, después de 30 años, les digo 4 recomendaciones en la crianza de los hijos. Los años me han ablandado mucho, ¿no? Los años me han ablandado un poquito. Muy bien, entonces vamos a leer el pasaje y tratamos de sacarlas juntos y luego las desarrollamos un poquito. Efesios capítulo 6, verso 1, como dijo anoche el pastor Mao, no hay mucho nuevo que decir, creo que esto lo saben todos de memoria, pero tratemos de profundizar algunos de estos principios. Aquí veo 4 que hay que profundizar. Primero, entonces dice versículo 1, hijos, 6.1, ¿no? Efesios 6.1, ¿estamos? Ahí está, ¿no? Arriba. Hoy ya no estoy usando el control porque solo dije pónganme versículos. Ok. Efesios 6.1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces yo percibo que aquí hay 4 cosas que el pasaje nos quiere enseñar y vamos a tratar de mirarlas. La primera cosa es que siento que en la casa hay que desarrollar ambientes. Yo digo 4 ambientes acá. Primer ambiente es un ambiente de obediencia. Primer ambiente es un ambiente de obediencia. La casa, el hogar, los padres deben trabajar fuertemente en desarrollar en ellos mismos y en sus hijos un ambiente de obediencia. La segunda cosa que noto acá en este pasaje, versículo 2, es que la casa tiene que ser un ambiente de honra. Un ambiente de honra, es decir, la honra debe crecer muy fuertemente dentro del hogar. ¿Quieres criar hijos cristianos que sirvan al Señor? Desarrolla un ambiente de honra. La tercera cosa que noto en el pasaje que tenemos que desarrollar es un ambiente en donde la ira está controlada. Un ambiente de ira controlada. Dígale al que está al lado, controladito te ves más bonito. Dígaselo así. Controladito te ves más bonito, ¿cierto? Algunas esposas aprovechan para codear a los esposos y les tienen ya esto. Controlados, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿no? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Y la cuarta cosa que siento que debemos imprimir en la casa es un ambiente de disciplina, un ambiente de disciplina. Como pueden notar, solo estoy siguiendo el pasaje. Solo estoy siguiendo el pasaje. No hay nada fuera del pasaje que les pueda comunicar. Creo que Pablo habla de estas 4 cosas porque son fundamentos que toda familia, toda pareja, toda mamá, todo papá, toda persona que esté criando hijos debe establecer para que los hijos crezcan en gloria y honra para el Señor, ¿no es verdad? Entonces, desarrollemos el primero, obediencia, un ambiente de obediencia. ¿Por qué es importante la obediencia? Siento que la obediencia es súper importante porque el Señor creó los cielos y la tierra con una sola voluntad. El gran pecado del ser humano, más allá de comer la fruta y que si la fruta qué era y que si la serpiente y bueno, todo lo demás, el gran pecado del ser humano fue independizarse de la voz de Dios y establecer su propia voluntad. De aquí en adelante yo estableceré mi propia voluntad. Me independizo de Dios. Entonces ya había 2 voluntades en los cielos y en la tierra. Y en la medida en que cada hijo fue creciendo, Caín y en fin todo lo demás, entonces ahora hay miles de voluntades en la tierra. Por eso hay un desorden cósmico. El mundo, ¿ya? Es el desorden de todas las voluntades tratando de establecerse cuando todas las personas quieren manifestarse como si fueran Dios. Todos los seres humanos quieren establecer su propia voluntad como si fueran Dios. Por eso Romanos nos pinta pues la decadencia de la raza humana basada en eso. Quitamos a Dios de por medio, establecemos nuestros propios pensamientos y razonamientos y luego esos propios razonamientos y pensamientos establecen entonces una voluntad propia que nos lleva inclusive a crear nuestros propios dioses, nuestros propios diseños de familia, nuestros propios estilos de vida a nuestra manera. Y se nos olvida que hay un diseñador que quiere que vivamos a su manera. Y el único camino para vivir a su manera se llama obediencia. El único camino para vivir a la manera de Dios se llama obediencia. Cuando yo me fui a casar, recuerdo que un amigo que el bajista de nuestra banda recién se había casado y yo era el pianista en ese tiempo, así que estaba apenas empezando mi noviazgo, estaba ya a punto de casarme con la hija del pastor y entonces recuerdo que fui, me le acerqué y le dije: oiga, usted que se acaba de casar, deme un buen consejo.
Y entonces él me dijo, Lucho, el mejor consejo que le puedo dar es no se case. Se me dijo, no se case, hermano. Yo le decía, ¿pero qué pasó? Si llevas 6 meses casado, estás en plena luna de miel, ¿cómo me vas a decir eso? Me decía, no, esto es un desastre. Y me puse a profundizar con él y me di cuenta que el problema era ese. Él no tiene en cuenta que el matrimonio es un diseño divino, que la vida cristiana es un diseño divino y que si uno hace las cosas a su manera, pues termina dañando todo. Entonces tiene que sujetarse a los diseños del creador, ¿no? Del diseñador, de Dios. Si sigues manejando las cosas a tu manera, vas a terminar en el infierno. Si te sujetas a las cosas de Dios, vas a terminar con Él en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué es importante entonces tener en casa un ambiente de obediencia? Se los voy a ilustrar de esta manera. Mi hija Ana Sofía, que es muy profética desde chiquita, siempre está viendo visiones, está viendo cosas. Me dijo un día, papá, escuché tu prédica y me encantó. Voy a tomar una decisión importantísima. De aquí en adelante no me sujeto a hombre, solo a Dios. Yo le dije, wow. Entonces le dije, ¿y qué implica eso? Que solo me sujetaré a Dios, no a ningún hombre. Yo, bueno. Me quedé asombrado de lo que me dijo. Me pareció súper profundo. Entonces por la noche, como en casa, hay como unas reglas importantes. Por ejemplo, los de tal edad a tal edad tienen que acostarse a tal hora. Entonces llegó la hora y le dije, ¿tienes que acostarte ya? Me dijo, no me sujeto a hombres, solo a Dios. Y entonces entramos en un diálogo impresionante porque yo le dije, bueno, ¿y qué te dice Dios sobre acostarte? No me ha dicho nada. Entonces le dije, bueno, mientras aprendes a escuchar la voz de Dios, yo voy a hacer la voz de Dios para ti. Y te voy a empezar a enseñar de tal manera que tú, al obedecer a este papá que ves, un día llegues a obedecer al papá que no ves. Entonces me voy a dedicar a representar a Dios contigo. Es una responsabilidad inmensa, ¿no? Pero con el propósito de que tú, en la medida en que escuches mi voz, vayas comenzando a escuchar la voz del Padre, y yo un día te voy a presentar a ese papá que no conoces, pero mientras tanto, tienes que ser obediente a este papá que ves. Y me dijo, muy buen punto, papá. Y de verdad que ha sido un proceso hermosísimo ese de entender que en la medida en que mis hijos aprenden a obedecerme a mí, un papá que ven, poco a poco entran en obediencia con el papá que no ven, ¿cierto? ¿Amén? Entonces, ¿qué pasa si en casa no hay un ambiente de obediencia? ¿Qué pasa? Cuando ellos salgan a la sociedad y tengan que obedecer las leyes normales, el tráfico, por ejemplo, ¿creen que lo van a hacer? Cuando ellos salgan al colegio o a la universidad, ¿se van a someter a las reglas, a las normas, a la convivencia? Cuando ellos conozcan al Señor, ¿creen que van a ser iglesia o van a ser personas de bien? No. ¿Quieres tener criminales? ¿Quieres ser una fábrica de criminales? Entonces establece un ambiente de desorden y desobediencia en casa. Hazlo. Y vas a tener una fábrica de criminales hacia el futuro. ¿Quieres tener una fábrica de hijos de Dios? Perdón la expresión. De gente que se someta y que sea gente de bien. Arma un ambiente de obediencia en la casa. Wow. ¿Los deja pensando esto o no? Hoy más que respuesta les traigo cosas que los van a dejar pensando. No les puedo dar todas las respuestas, pero espero que ustedes puedan pensar y trabajar esto. Solamente decirles algo. Su ejemplo es la principal arma para enseñar a sus hijos. El ejemplo es la principal arma para enseñar a los hijos. Entonces, en la medida en que ellos vean cómo usted se sujeta a las normas, se sujeta
a lo establecido, se sujeta en su iglesia, se sujeta socialmente. Ellos van a aprender obediencia viéndote. Por ejemplo, si tú eres un rebelde que se pasa los semáforos en rojo, que no cumple con las normas de tráfico, que cuando el policía te para, tú dices, Señor, ¿cuánto le doy de ofrenda? Porque hay gente así, ¿no? Hay gente que dice, oye, ¿cuánto le doy de ofrenda a este tipo? Y dice, no, y le sembré y Dios me dio una bendición y me dijo, lo tengo un hermano, un testimonio así. Yo decía, ¿qué estás hablando, cabezón? Lo estás haciendo un soborno. Eso es un delito. ¿No? Le pones nombre cristiano, ¿no? Ustedes saben, en Bogotá hay esa cosa que se llama el pico y placa. Aquí también no. Que es o sea, que no salen los carros dependiendo de la placa y bueno. Entonces, hay gente que se saca el carro y está orando, Señor, como hiciste con Noé, hazme con Moisés, Señor, cuando estaba en hazme transparente, que no me vean. Y cuando lo para el policía, entonces es, Señor, tócale el corazón. Señor, ¿cuánto le doy de ofrenda? O sea, lo que les estoy diciendo es que eso sus hijos lo están viendo y están diciendo, hay que saltarse las normas, hay que saltarse las reglas, ¿ya? Entonces, otro ejemplo. Si tú, por ejemplo, como mamá, cuando el papá da una orden en casa, él dice alguna cosa, alguna directiva en la casa, ¿no? De las poquitas que dice, porque siempre está callada, ¿no? Pero de un buen día habla y dice, vamos a hacer tal cosa. Y tú, no, ¿cómo así que tal cosa? No, señor. Delante de los niños, ¿no? No, señor, ¿cuál cosa ni que esto? Y empiezas a controvertirlo delante de los niños. Y luego entonces tú eres la primera que no se sujeta a las normativas que se establecen en casa. Le estás enseñando a tus hijos a hacer lo mismo. Desobediencia. Me gustaría que ustedes se cuestionaran qué cosas en la casa están produciendo un ambiente de desobediencia. ¿Qué cosas en mi casa están produciendo un ambiente de desobediencia? Pueden ser conductas, pueden ser ausencia de cosas, ¿no? Ya les voy a hablar ahorita sobre la importancia de los límites y eso. Pero este primer punto es muy importante, establecerlo. Tienes que crear un ambiente de obediencia. Si estás con tu esposa ahí al lado, abrázala y oran un segundito y digan, Señor, ayúdanos a establecer un ambiente de obediencia en la casa. Al menos con los nietos, ya el pastor Mao ya con los nietos. Ayúdanos a establecer un ambiente de obediencia en la casa. Amén. Amén. Muy bien. Den un aplauso al Señor entonces. Gloria a Dios. Déjeme hablarle entonces del segundo ambiente y es un ambiente que acompaña al primero, ¿no? Un ambiente de honra. A propósito, en cuanto a la obediencia, lo que pasa es que en el último punto voy como a concluir todo, como a armar todo un poquito más. Pero en cuanto a obediencia, enséñele a sus hijos a obedecer a la primera vez. En Bogotá, no sé si aquí será igual, pero en Bogotá, por ejemplo, cuando yo me salía a montar en bicicleta, yo montaba en bicicleta, y mi mamá salía y decía, Luchito, el almuerzo está listo. ¿Y yo qué hacía? Montar más en bicicleta porque ya se iba a acabar y dele. Y me esperaba que ella saliera y me dijera, Lucho, el almuerzo está listo. Y luego ella salía y decía, Luis Hernando, el almuerzo está listo. Y ya cuando la veía pero enfurecida, ahí sí entraba. Y entonces yo obedecía como a la cuarta o quinta vez. Y eso se vuelve una cultura, ¿no? La cultura de obediencia a la quinta vez. Entonces trata al máximo de no permitir en casa que eso ocurra. Tiene que haber una consistencia entre los padres para que los hijos aprendan a obedecer a la primera vez. Y cierro, es que tengo mucho que decir. Cada punto es como una prédica completa. Entonces no le quiero quitar el tiempo al pastor Mao, que a propósito no sé a qué horas tengo que terminar. Entonces yo puedo predicar aquí la palabra eterna. ¿A qué horas tengo que terminar, Cris? ¿Hasta qué horas? Ustedes me avisan. No, pero díganme de una vez para proyectarme. ¿A qué horas tengo que terminar? Nadie lo sabe.
Bueno, pues gloria a Dios, hermanos. A mí me dijeron, predica como en tu casa. Bueno, yo voy a predicar como en mi casa. Ok. Pastor, 40 minutos. Me quedan 40. 40 de prédica. De prédica total. Ajá. ¿Y a qué horas comencé? Hágase el cargo. Son las 10. ¿A qué hora debo terminar? Díganme en una hora y yo me sujeto. Una hora tiene, pastor, para todo. Ok, listo, una hora. Gracias. Una hora a partir de ahora. No, yo no me demoro tanto. Solo quiero dejarlos pensando. Solo quiero dejarlos pensando. Es muy importante el tema de la obediencia porque noten que en la Gran Comisión, ¿qué fue lo que se nos mandó a hacer? A ser discípulos, ¿no es verdad? Pero ¿qué dice sobre los discípulos? ¿Qué debemos hacer con los discípulos? Noten esta frase: bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñarles, escucha estas palabras, escúchalas porque teológicamente siempre las escuchamos diferente. Escúchalas. Enseñarles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Cómo leemos los evangélicos esa frase? La leemos como enseñarles toda la teología, enseñarles toda la Biblia, que sí es verdad, hay que enseñarles toda la teología y toda la Biblia. Pero si ustedes se dan cuenta, en la Gran Comisión nos mandaron a enseñar obediencia, a guardar los mandamientos que Jesús mandó. ¿Me hago entender? O sea, la primera cosa que tiene que enseñarle a un discípulo es obediencia a los mandamientos que Jesús mandó. Y te vas a encontrar con una persona que no fue enseñado en obediencia en su casa y vas a tener un choque. Por eso, cuando nosotros enseñamos obediencia a nuestros hijos, va a ser más fácil que sean discípulos de Cristo. Amén. ¿Lo estás viendo o no? Amén. Bueno, muy bien. Ambiente de honra. El ambiente de honra es una cuestión vital en cualquier relación, sea iglesia, pastor, ovejas, sea personas, sea padres e hijos, esposo, esposa. Tiene que haber honra, tiene que haber honra. La honra es un reconocimiento. Honrar es reconocer, primero que todo, a quien tengo al frente. Pero sobre todas las cosas es tener la capacidad de reconocer la esencia espiritual que hay en alguien. Eso es honrar. Por ejemplo, si yo veo a una persona que está tocando el piano y digo, este hombre toca el piano lindo, pero él es un pastor. Y empiezo a mirar profundamente en él y veo que es un hombre que ama a Dios. Y empiezo a entrar a su esencia y la empiezo a reconocer, empiezo a honrarlo. Ya no lo puedo tratar de cualquier manera porque entiendo quién es él en Cristo. ¿Sí me van a entender? Por ejemplo, cuando Jesús estaba en su tierra, la gente dijo, oye, pero si este es el primo de no sé quién, este es el hijo de tal, de María, lo conocimos desde chiquito, no están todas sus hermanas acá. Dice que Jesús no pudo hacer ningún milagro, ¿por qué? Porque solo honraron su familiaridad, pero no lo honraron como el ungido de Dios. Entonces no pudo hacer milagros allí. Dijo Jesús, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. No sé si me hago entender. No reconocieron su esencia espiritual, entonces no pudieron recibir de ella. ¿Qué recibieron? Solo lo natural, porque lo reconocieron como el hijo de María. Como la mayoría de los, entienden, de la religión tradicional lo reconocen, solo como el hijo de María. Pero solo aquellos que lo pueden ver más profundamente reciben de él milagros. ¿Por qué? Porque cuando honras a alguien y reconoces su esencia espiritual, te conectas con esa esencia y esa esencia fluye en bendición hacia ti. ¡Wow! ¿Alguien captó lo que dije? Oye, cuando tú honras a alguien, te conectas con su esencia espiritual y entonces esa esencia espiritual fluye en bendición para ti. Si no honras, no te conectas y no fluye. Por ejemplo, si tú ves a tu pastor y piensas en él como simplemente un hombre muy amoroso, es todo lo que ves en él. ¿Te conectaste con cuál esencia? Con ese amor de él. ¿Qué vas a recibir de tu pastor? Amor, solo eso.
Si tú ves a tu pastor y lo ves como un hombre que tiene dinero y te acercas a decirle, pastor, ayúdeme, que estoy mal, no sé qué tal, y de pronto él te saca un billetico y te dice, mira, eso es lo que tengo, ¿con qué te conectaste y qué recibiste? Dinero. Si tú ves, por ejemplo, en tu pastor un hombre espiritual, Cristo en él, un ungido de Dios, te conectas con esa esencia y lo honras, ¿qué vas a recibir de él? Unción, ministración, poder, sanidad. No sé si me hago entender. Y lo mismo pasa de pastores a ovejas. Y lo mismo pasa de hijos a padres. Y lo mismo pasa de padres a hijos. Déjeme elaborar este pensamiento, a ver si lo podemos dejar claro. ¿Cuál es la esencia que fluye de los padres? ¿Para qué están puestos los padres en la tierra? Yo diría que para 3 cosas principales, pero podríamos decir, proveer vida, obviamente, proveer vida, y propósito, es decir, esa vida hacia dónde debe dirigirse, hacia un propósito. Entonces, vida y propósito. Entonces, ¿qué dice el pasaje? Que si tú honras a tus padres, te vas a conectar con su esencia. ¿Y cuál es su esencia? Vida y propósito. Por eso entonces tendrás larga vida sobre la tierra, porque de ellos fluye vida. Te irá bien porque de ellos fluye propósito. Te conectaste con su esencia espiritual y esa esencia espiritual te bendijo. ¿Me van a entender? El que honra a su padre y a su madre tendrá larga vida y le irá bien. ¿Por qué? Porque esa es la esencia que está en los padres. Cuando tú honras, te conectas con esa esencia. Cuando nosotros no les enseñamos a los hijos a honrar, ¿qué estamos criando? Personas que vivirán poco, personas a las que no les irá bien. Entonces, la primera cosa que tenemos que desbaratar, por ejemplo, hablaba de anoche con Ronald. Ronald me estaba dando anoche todo lo que tenía que enseñar. Me dijo, pastor, enseña esto, mira, te traje para esto, para lo otro. Y yo me sujeto a mis autoridades, a los que me... No, un aplauso a propósito para Laura y Ronald, que han sido unos organizadores de esto, al igual que la iglesia, ¿no? Un aplauso para ellos, por favor. Para la pastora Cris, por favor, un aplauso grande. Muy bien. Ellos han sido, yo tenía ganas de cantarles una canción, era Tu intensidad. Porque intensamente me trajeron acá, ¿no? Gloria a Dios. Así es como toca, hermanos. Bueno, volviendo al punto de la honra. Estoy honrando. Volviendo al punto de la honra, es que creo que nosotros, digamos, en nuestra cultura, enseñamos ambientes de deshonra. Nosotros enseñamos ambientes de deshonra. Yo sé que podemos criticar a nuestros gobernantes, es verdad, pero a veces al hacerlo estamos enseñando a nuestros hijos deshonra. Yo sé que estamos acostumbrados a hacer almuerzo de pastor, asado de pastor. ¿Saben en qué consiste ese asado de pastor, no? Que salimos del culto, hacemos asado y mientras tanto comentamos todas las equivocaciones que tuvo, todo lo mal que lo hizo, todo lo terrible que es el pastor. Y si el pastor es gordo, entonces no, ese pastor se roba los diezmos, no sé qué. Y si el pastor es flaco, uy, qué pastor tan falta de prosperidad, es que ni puede ni siquiera, ¿cómo nos va a ministrar en eso? Si el pastor es alto, si el pastor es bajo, si el pastor es con cabello, si el pastor no tiene cabello. Y cuando nos dedicamos a criticar y a deshonrar, entonces estamos transmitiendo en casa un ambiente de deshonra. Y tenemos que ser cuidadosos con eso, porque nuestros hijos están como esponjas aprendiendo. Les voy a contar una historia rápida. Un chico estaba a punto de morir y la mamá le suplicaba, amor, déjame que el pastor venga y hable contigo. Él tiene un mensaje para darte. El chico decía, no quiero escuchar al pastor. Hijo, por favor. Y los doctores decían, el chico es difícil que evolucione, va a morir. Y la mamá, por favor, hijo,
le suplicaba, deja que el pastor venga. El chico en medio de su enfermedad, no quiero. Y un día, ya desesperado, el chico les dice así a los papás, les dice, ustedes todos los domingos, todas las veces criticaron a ese pastor, hablaron tan mal de ese pastor, me dijeron lo terrible que era ese pastor, me dijeron todas las cosas desgraciadas que hacía ese pastor. ¿Cómo quieres que ahora lo escuche? ¿Cómo es que quieres que ahora lo escuche? Y esa mamá tuvo que tragarse sus palabras en llanto y en tristeza, porque ella misma desedificó las figuras pastorales frente a sus hijos, y sus hijos no quisieron nada que ver con el evangelio. Wow. Diga al que está al lado, deja de criticar al pastor. Y a todas las autoridades en general. Ahora, que está bien denunciar, está bien. Tenemos que denunciar, tenemos que decir, esto está mal, la corrupción está mal, esto otro está mal. Pero con el cuidado de siempre mantener en casa ambientes de honra, ¿no? Ambientes de honra. Bien, no sé si lo dejo claro. ¿Sí queda claro, hermanos? Pregunta para hacernos. Sería lindo que lo conversaran los esposos que están acá presentes. ¿Qué cosas tenemos que desarraigar de nuestra casa que genera deshonra? Cosas que generan deshonra. Detéctenlas. Hay cosas que estás haciendo que genera deshonra. Detéctalas y desarraigalas de la casa. Los esposos, por ejemplo, hay unas fórmulas súper chéveres de honrarse mutuamente, ¿no? El esposo, ¿cómo honra a la esposa? Amándola, ¿no? Cuidándola, proveyendo. La esposa, ¿cómo honra al esposo? Alabándolo, respetándolo, cuidándolo, exaltando también. ¿Usted sabe que la principal necesidad que tiene un hombre casado, cuál es? No es sexo ni comida. ¿Cuál es la principal necesidad que tiene un hombre casado? Respeto, admiración, honra. ¿Ya? ¿Cuál es la principal necesidad que tiene una mujer casada? Ser cuidada, protegida, amada. ¿Ya? Entonces noten este círculo, el círculo virtuoso. Quiero escribir un libro sobre eso. El círculo virtuoso, quiero escribir un libro que se llama Círculos Virtuosos, que hay varios en la escritura entre parejas y eso. Y este círculo se da así. Si él, por ejemplo, no se siente honrado, respetado, admirado, entonces él va a empezar a descuidarla a ella. Y ella, cuando no se siente cuidada, guardada, amada, entonces va a empezar a irrespetarlo a él. Y eso se va a ir convirtiendo en un círculo vicioso cada vez peor. ¿Me van a entender? Y los hijos están viendo. Ah, mira cómo mi mamá irrespeta a mi papá. Ah, mira cómo mi papá descuida a mi mamá. Y entonces se dañó el ambiente de honra en la casa. ¿Cómo volver al ambiente de honra? Cada uno tiene que hacer su parte. En la medida en que cada uno haga su parte, el otro se empieza a afinar y se generan ambientes de honra en la casa. ¿Nos está llegando esto que estamos compartiendo, hermanos? Yo sé que ustedes todo esto lo saben de memoria, esto lo han leído en 500 libros. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? Estuve con un pastor coreano que me dijo así, el pastor tenía oración a las 4 de la mañana en la iglesia, se llenaba un auditorio de 5,000 personas, se llenaba a las 4 de la mañana. A las 4:50 se desocupaba y a las 5 llegaba otro grupo de 5,000 personas y se desocupaba. A las 6 otro grupo, a las 7 otro grupo, a las 8 otro grupo. Yo era ¡wow! Cuando terminaron todos los cultos de oración, así es todos los días por la mañana. De 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana. Cuando terminaron los cultos, nos permitieron reunirnos con el pastor. Y yo le pregunté, pastor, ¿cuál es el secreto para tener una iglesia de oración? Y él dijo, el secreto es el siguiente.
No, mentiras, él lo que dijo fue, pero claro, con el traductor entendí que dijo, el secreto es el siguiente. Y lo que dijo fue lo siguiente, yo estaba listo, dije, esto va a pagar el viaje, esto va a pagar el viaje, ¿cierto? Esto va a pagar el viaje, dame el secreto, dame el secreto. Y el pastor dijo, el secreto para hacer una iglesia de oración es orar. Yo le dije, ¿what? Y me dijo, es que ustedes los latinos saben de todo, pero hacen poco. Nosotros lo poquito que sabemos, lo hacemos. Esa es la diferencia, me dijo el pastor. Yo les garantizo que cualquiera de ustedes, dijo el pastor, se levanta acá y hace una enseñanza sobre la oración. Saben mucho sobre la oración, pero hacen poco. Y él dijo así una frase que me dejó impactado, dijo, exceso de conocimiento se convierte como en una grasa espiritual que se llama orgullo. El exceso de conocimiento que no se aplica se vuelve orgullo. Entonces, ¿de qué te sirve saber que hay que obedecer? ¿Y de qué te sirve saber sobre la honra si en tu casa no hay un ambiente de honra? Vamos a establecer un ambiente de honra. Muy bien. Vamos al tercer punto, a la tercera cosa que dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. El tercer punto, me quedan 20 corazones, es lo que me mandaste ahí. ¿Qué es eso? ¿20 corazones? Me mandó un corazón ahí. Gracias. Interesante. Eso no me ha pasado ni 20 corazones. ¿Es 20 corazones o 20 minutos? 20 minutos con corazón. Qué bueno, qué bueno. Buen mensaje. Hay que erradicar la ira de la casa. Las semillas de ira que se siembran en la casa van a producir desafortunadamente cosechas muy, muy desastrosas, muy tristes, ¿no? Yo les contaba, creo que en la iglesia de la pastora Cris, hace un tiempo que estuve, les contaba de una historia de un chico que vino y me dijo así, me dijo, pastor, en mi casa se vive un ambiente infernal. Yo le dije, pero ¿cómo? Si tú eres hijo de una famosa intercesora, una mujer que es una mujer súper admirada en el cuerpo de Cristo, es una intercesora internacional, es una profeta. Cuando ella va a cualquier parte es como, no sé, ella saca corriendo a Satanás de cualquier lado. Ella es tan tremenda que se enfrentó con Satanás en el Himalaya y lo sacó corriendo. ¿Cómo me hablas así de tu mamá? Y me dijo, es que mi mamá es la reina de la hipocresía. Me dijo así el chico. ¿Me deja hablarle con sinceridad, pastor? Le dije, pues háblame, pero ten respeto también, no honra con tu madre. Y me dijo, pero es que, pastor, quiero explicarle algo. Mi mamá tiene un cuarto de guerra increíble. Ella tiene ahí computadoras conectadas, llamadas por Zoom con intercesores de todo el mundo. Y ella todas las mañanas está intercediendo. Tiene mapas de cartografía espiritual impresionantes. Ella sabe cómo se llaman todos los demonios. Ella sabe dónde están ubicados los diferentes demonios del mundo. Ella tiene unos mapas impresionantes. Cuando ella intercede, se siente una cosa tremenda. Pero cuando nosotros llegamos del colegio, ella sale de su cuarto de guerra y allá dentro del cuarto de guerra ella es un ángel, pero afuera es un demonio, pastor. ¿Cómo así? Dice, cuando empezamos con las tareas, cuando empezamos con cualquier cosa, ella se descontrola, nos maltrata. Pastor, yo varias veces he tenido que ir al colegio con el cuaderno manchado de sangre porque me agarra contra el cuaderno y me pega. Hágalo así, escriba así, bruto, idiota, estúpido, no tiene 5 dedos de cerebro, ¿qué está pensando? Yo he ido con el cuaderno manchado de sangre, me dijo el chico. Porque mi mamá se descontrola. Yo he ido con los cables, me ha pegado con, igual lo que me pasó a mí, con cable de plancha. Voy al colegio marcado así con los ¿cómo se dice? Los golpes con el cable de la plancha. Todos mis compañeros saben que mi mamá es una gran profeta y todo lo demás.
Mi mamá es un demonio en la casa, me dijo así el chico. Y empezó a hablarme con una ira y me decía, jamás quiero saber nada del cristianismo. Se puso a llorar y me decía, los cristianos son los hipócritas. No quiero saber nada de esto, de pastores, ni de nada. Solo quiero que se llegue a tener 18 años para irme de este infierno en el que vivo. Así me dijo ese muchacho. Yo me quedé casi sin palabras, solo entendí abrazarlo y tratar de decirle, eso no es lo que la Biblia enseña. Dios no quiere que sea así. La mamá está convencida de que la mejor crianza para ese hijo es agarrarlo a cableazos, correazos, perseguirlo en la casa, amenazarlo, darle juguete a todas horas. Y ella considera que eso es lo correcto. Pero aquí yo encuentro la palabra que dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Si tú lo crías con ira, le estás sembrando raíces de ira. Si tú te descontrolas con la ira, le estás sembrando raíces de ira. Déjame decirte algo. Tú eres un profeta para tu familia. Tus hijos no necesitan ir a que nadie les profetice. O sí, porque necesitamos al cuerpo de Cristo. Pero déjame colocarlo mejor. El principal profeta que tienen tus hijos en casa, en su vida, son sus padres. Usted y yo somos profetas principalmente para nuestros hijos. Y nuestras palabras profetizan su destino. Nosotros estamos puestos por el Señor para hablar bendición sobre nuestros hijos. Y la bendición que nosotros desatamos sobre nuestros hijos es mayor que cualquier otra bendición. Voy a decir algo que no sé si les va a gustar, pero es mayor la bendición de un papá que la de un pastor. Sin quitar obviamente la honra de los pastores, que tenemos nuestro lugar en el cuerpo. También estamos para bendecir. Pero la bendición que dan los padres está puesta por Dios de una forma súper especial sobre toda persona. De tal manera que las palabras que le dices a tus hijos son importantísimas. ¿Cómo le dices bruto, estúpido, idiota? ¿Cómo le dices palabras de ese estilo? ¿Cómo? ¿Qué estás profetizando sobre tu hijo? Lo estás maldiciendo y Satanás está escuchando y está diciendo, tengo permisos legales sobre este hijo. No sé si me hago entender. Mire, mi esposa estaba ministrando a una chica que llegó a la iglesia y esa chica llegó a ser una estrella del cine pornográfico y de la prostitución en los Estados Unidos. Y mi esposa ministrándola encontró que la raíz del asunto era la mamá y que la mamá era evangélica. ¿Cómo una mamá evangélica generó algo así? Porque esta era de estas mamás evangélicas que decían, a ver, ¿de dónde llegó? Prostituta, perra. Una palabra parecida a fruta. No la puedo decir en el púlpito. Perra, ¿con quién se estuvo revolcando? ¿Por qué llegó hasta ahora? Yo no estoy aquí para cuidar virginidades. Si llega a quedar embarazada, no le cuido al chino. Una mamá cristiana que criaba a su hija así. Desgraciada, bruta. Mire a ver si va a quedar embarazada. La mamá de verdad pensaba que con esas palabras ella iba a lograr que la niña pues no hiciera lo que ella no quería. Y la chica cuenta lo siguiente. Un día estaba parada en la ciudad de Los Ángeles. Estaba allí parada en un lugar y un carro se detuvo y le dijo, ¿cuánto cobras? Y en ese instante se le vinieron las palabras de su mamá. Perra, prostituta. Y dijo, si mi mamá dice eso de mí, es que debe ser que eso es lo que soy. Y empezó a dialogar con el tipo y terminó, o comenzó en el mundo de la prostitución. Y después se volvió una estrella porno.
Tus palabras definen destino sobre tus hijos. Entonces, ¿cómo te dejas descontrolar en la ira y les siembras a tus hijos semillas de ira? Los golpes, el maltrato. Dios no diseñó eso en la crianza de los hijos. Yo sé que tú dices, sí, la correa es buenísima porque, mira, a mí me criaron con correa y tal. Es que va mucho más allá. No es solo eso, eso es como una parte mínima del asunto. El verdadero asunto es criarlos, el punto cuarto, lo que les voy a decir en un momento. Pero escuchen. Es importante erradicar semillas de ira dentro de la casa. Gracias por el amén. Me traje a mi primo para que dijera amén en estos momentos. Y una tía que se ríe de todos mis malos chistes. Y la hermana de los aplausos. ¿Dónde está la hermana de los aplausos? Eso, la hermana de los aplausos. Gracias. Gloria a Dios. ¿Podrías meditar un momento? ¿Qué semillas de ira tengo que erradicar de la casa? Hemos hecho 3 preguntas hasta este momento, ¿no? ¿Cuáles son? Sobre la obediencia, ¿qué pregunta nos hicimos? Entonces, ¿qué cosas estamos haciendo que producen un ambiente de desobediencia? Segundo, ¿qué cosas tenemos que desarraigar que producen deshonra? Muy bien. Y la tercera que hemos hecho es, ¿qué semillas de ira tenemos que desarraigar de la casa? Les voy a contar una experiencia rápida. Mi hijo Mateo, el mayor, tenía como tal vez 6 años y el menor tenía como 3. Y entonces resulta que un buen día veo que están allá hablando y diciéndose cosas y de un momento a otro escucho y se vienen por la escalera, los dos se vienen así por la escalera y llegaron al primer piso. Y mi reacción es decir a Mateo, ¿cómo te pasa? ¿Cómo vas a hacer eso con tu hermano? ¡No seas bruto! ¡Pah! Y le pegué un coscorrón así en la cabeza. La realidad es que eso hice. Mi esposa se me acercó y me dijo así en secreto, amor, ¿cómo tratas así al niño? No lo trates así. Si lo vas a disciplinar, hazlo correctamente, pero no así. Y yo le dije, tienes razón. Entonces fui, los escuché y me dice, Mateito me dice, papá, yo no tiré a mi hermano por la escalera, yo me tiré a salvarlo. Y le pregunté al menor, ¿es verdad? Me dijo, sí. Y yo, Dios mío, yo me quería morir. Yo decía, ¿cómo? Es más, hasta sentí ganas, no voy a predicar este domingo, ¿qué he hecho? ¡Qué injusticia!, ¿no? ¿Cómo desarraigo esa semilla de ira? ¿Qué dicen? ¿Qué tengo que hacer? Yo me arrodillé porque les digo una cosa. Estas cosas, en lugar de quitarte autoridad, creo que te dan más autoridad. Yo me arrodillé frente a mi hijo, pues para estar a su altura, para mirarlo a los ojos. Y ahora no, ahora me toca es mirarlo así. Es mucho más alto, ¿no es? Y es como hace CrossFit y es todo acuerpadote. Ahora sería diferente. Pero en ese momento me arrodillé, lo miré a los ojos y le dije, Mateo, perdóname, en verdad me pasé contigo, en fin, le pedí perdón. Y me dijo, sí, papi, se puso a llorar y todo, lo abracé, todo. Como a los 15 días volví y le pregunté, Mate, ¿te acuerdas el día de lo de tu hermano? Tata me decía, sí, papi. Y yo noté que no me había perdonado y volví a pedirle perdón. Después de un tiempo volví a preguntarle, Mate, ¿te acuerdas aquella vez? Sí, papi, no sé qué. Volví a pedirle perdón. Es que a él le pareció muy injusto que yo hubiera hecho eso cuando él se tiró a salvar a su hermano. Después de pasado un tiempo le pregunté, Mate, ¿te acuerdas aquel día? Me dijo, sí, papi, pero tranquilo, ya te perdoné. O sea, tienes que desarraigar, estar seguro que desarraigas toda semilla de ira que has producido en tus hijos. Wow. Bueno, muy bien. Vamos a lo cuarto, que es tal vez el punto donde quiero como, pues, dejar todo un poco en estos últimos 53 minutos que me quedan. Es que no veo muy bien, ahí dice 53. Ah, no, perdón, 5, 3. Ah, que ya, ahora sí vi bien. Ok, gracias. ¿Qué
criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Anoten lo siguiente. Primero, reunión de solo papás. Reúnanse solo los papás y desarrollen 4 cosas importantes. Primera cosa, ¿cuáles son los principios de esta casa? Segunda cosa, ¿cuáles son los valores de esta casa? Tercera cosa, ¿cuáles son los límites de esta casa? Y cuarta cosa, ¿cuáles son las consecuencias de esta casa? ¿Cuáles 4 cosas hay que definir? ¿Cuáles son es decir, eso es lo que se llama la cultura del hogar, la cultura de la casa. Que a propósito es lo que deberían hacer los novios en la preparación matrimonial, ¿no? Desarrollar o por lo menos comenzar a desarrollar todo eso. ¿Cuáles son las 4 cosas que hay que desarrollar? Primero, ¿cuáles son los principios de esta casa? Segundo, ¿cuáles son los valores de esta casa? Tercero, los límites de la casa. Y cuarto, las consecuencias. ¿Sí? Eso los papás tienen que definirlo a solas en una conversación que puede durar mucho tiempo. Es como una asamblea constituyente. Si no lo han hecho nunca, háganlo. Reunirse a definir los fundamentos de la casa. Porque es que esa es la base de la disciplina en la casa. La disciplina no es golpear a los hijos necesariamente. La disciplina es que la casa tenga unos principios, unos valores, unos límites y unas consecuencias. Y también una visión y bueno, puedes meterle más cosas. Pero estas 4 cosas son básicas. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo que mi hija está diciendo una palabra vulgar, yo le digo de esta manera: hija, los Beltrán no somos vulgares, nosotros hablamos cosas edificantes. Porque es la cultura de la casa, ¿entiendes? Ese es uno de nuestros valores. Nosotros hablamos palabras edificantes. ¿Sí? ¿Notas ese estilo de crianza? En vez de decirle grosera, le digo: hija, en un Beltrán eso se oye muy mal. En un hijo de Dios eso se oye muy mal. Porque nosotros los Beltrán, como somos hijos de Dios, hablamos palabras edificantes. ¿Entiendes? Porque a veces mi hija sale con no sé qué. Yo le digo: ¿qué? ¿Tú volviste costeño o qué? No, señora, los Beltrán hablamos palabras edificantes. Solo por ponerte un ejemplo, ¿sí? Solo por ponerte un ejemplo. Por ejemplo, si mi hija está irrespetando a la mamá, momento, en esta casa hay un principio súper clave y es el principio de respetar a los padres. Y eso tiene un límite y además tiene una consecuencia. Si tú sigues irrespetando a tus padres, va a haber una consecuencia y se ejecuta. No sé si me hago entender que es muy importante reunirse y definirlo. Segunda cosa, comunicárselo a los hijos. Comunicárselo a los hijos. En un proceso de enseñanza, en un proceso de instrucción. Si lo pudieran hacer en los altares familiares sería ideal. Comunicarles a los hijos: estos son nuestros principios, estos son nuestros valores, estos son nuestros límites, estas son las consecuencias. ¿Sí? ¿Estamos o no? Y luego, empezar a vivirlo con consistencia. Si tú estableces límites en la casa, que es algo importantísimo, vivirlo con consistencia, las consecuencias de pasarse los límites. Por ejemplo, en mi casa, los menores de 18 años tienen que estar dormidos a las 9 de la noche. A veces en vacaciones se puede extender un poquito más. Pero a las 9 de la noche, todos los que están en colegio tienen que estar dormidos. Ese es un límite de mi casa. Y cuando eran más pequeños, era más temprano. 7, 8 de la noche, ya tenían que estar dormidos. Un límite claro de mi casa. Entonces, si un chico se despertaba y empezaba a correr, a hacer cosas a las 8, está fuera del límite. Entonces, instruíamos a los niños que tienen que dormirse a esa hora y los acostábamos. Y yo pasaba tiempo, les enseñaba la palabra, hacíamos todo un devocional para acostarse y dormirse, porque ese es un límite de mi casa.
En nuestra casa, por ejemplo, hay un límite súper claro. No se puede llevar celular a la mesa. Eso es en mi casa, en Los Beltrán. Si tú vas a mi casa, yo con todo el respeto del mundo te diría, perdona, yo sé que tú no eres un Beltrán, pero en esta casa no llevamos el celular a la mesa. No sé si me hago entender sobre los límites. ¿Sí? No sé si me hago entender sobre los límites. Los límites son importantísimos. Yo sé que solo este punto daría para toda una conferencia, yo lo sé. Y que desarrollar cada una de estas cosas sería todo un taller importantísimo. Pero se los quiero dejar sembrado para que lo hagan. Pastores de familia, pastores de matrimonios, pastores principales, hagan este taller con sus padres. Ayúdenlos a desarrollar los principios de la casa, los valores, los límites. No les impongan límites. Cada casa tiene que tener sus límites de acuerdo a lo que creen. ¿Por qué las consecuencias? Porque tiene que haber consecuencias cuando no se cumplen los límites, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que mi hijo Juanjo estaba adolescente, tendría unos 12 años, y recuerdo que él se puso muy rebelde un tiempo y empezó a irrespetar a su mamá. Entonces le dije, Juanjo, tú sabes que si tú irrespetas a tu mamá, eso tiene una consecuencia y es que vas a perder tu computadora durante 2 semanas. Porque una de las mejores maneras de disciplinar a los hijos es quitar privilegios. Quitar privilegios es poderosísimo. Especialmente de ciertas edades, ¿no? Déjeme poner un paréntesis aquí en este punto, ya sigo con la historia de Juanjo. De los 0 a los 5 años, la función paterna y materna es ser dictadores benevolentes. De los 0 a los 5 años, no seas amigo de tus hijos. Ay, que soy amigo de él. Ay, mira cómo golpeó a la mamá. Ay, mira cómo le pegó a la abuelita, qué lindo. No, tú tienes que ser un dictador benevolente de los 0 a los 5 años, porque es que tu función como padre y madre es enseñarles a ellos a tomar sus propias decisiones, decisiones responsables y a obedecer al Señor. Entonces, la primera forma de enseñarles a tomar decisiones es tomarlas por ellos, de los 0 a los 5 años. Debes tomar sus decisiones. No, que no quiero, si quieres y lo vas a hacer. Ahí sí es el momento para decir, se hace lo que yo quiera. Obviamente, sanamente, ¿no? Y bien, como debe ser. Ok. De los 5, más o menos hasta los 12, se añade un elemento y es razonar, pero todavía, digamos que hay como una imposición, ya más razonada, ¿ok? Conversaciones razonadas, pero hay una imposición. De los 12 hasta los 15, 16 años, que es como la adolescencia, entonces debemos ya dejarlos que ellos vayan tomando ciertas decisiones y acompañarlos. Somos supervisores. Ojo con lo siguiente. Desde los 18 años en adelante somos mentores. Ya no somos ni dictadores, nada de eso. Ya somos mentores. Ese sería un buen momento para ser amigos. ¿Cuál es el gran problema de los padres? El gran problema de los padres es que cuando son chiquitos son amigos. ¿Ya? De los 0 a los 5 años. Y después, cuando llegan a esta edad, ahora sí quieren ser dictadores. Y ya los chinos no se les sujetan. Ya perdieron el partido. Perdiste el partido. Aunque algo puedes hacer todavía. Pero te va a quedar difícil. Hay que empezar temprano. Hay que empezar de los 0 a los 5. Para imprimir la cultura de la casa, los valores de la casa, los principios de la casa. Tienes que avanzar. Bien. Entonces Juanjo me dijo, no, pues no. ¿Tú crees que así me vas a cambiar el corazón? Le dije, pues no sé, pero esa es la disciplina. Al día siguiente cuando llegó, no encontró su computador. Y vino pero desesperado, bravísimo. ¡Mi computador! ¿Dónde está? ¡Es mío! Yo le dije, no, no es tuyo, es mío. Y yo te lo he prestado como un privilegio, pues como parte de la casa. Y lo perdiste por ahora por romper con las reglas de la casa. Fíjense que yo no estoy ni bravo, ni estoy piedro, ni le estoy diciendo nada. Solo le estoy diciendo, es así, porque tú ya sabías que ese era un límite de la casa. Y me dijo, no me vas a cambiar el corazón así, ni creas. Y se fue bravísimo. Como a los 3 días,
papá, mi corazón ya está cambiando. Devuélveme el computador. Como a los 6 días, papá, en serio, vengo a tus pies delante. Y mi esposa, no se lo des todavía. Yo, no, todavía no. A las 2 semanas, hijo, ok, ya noto que has cambiado tu corazón. Aquí está tu computador de nuevo. No sé si me van a entender. Un chico, en esa casa había unas normas y era: ningún hijo cierra las puertas de su cuarto. Puertas abiertas. La única razón para cerrar puertas es intimidad entre los padres. Un día llamaron, ¿me pasas a tu papá? No sé, están en intimidad dentro del cuarto. Bueno, no sé. ¿Entiendes? Eso también hay que enseñarlo. El sexo es dentro de la casa, ¿no? Eso hay que enseñarlo desde chiquitos. El sexo es dentro de la casa, no fuera. Es dentro de la casa. Y hay momentos donde tienen que respetar. En mi casa, por ejemplo, decíamos, la puerta de los papás está cerrada, solo se abre si hay sangre o huesos rotos. De resto no se abre. Vamos, dígale que está, solo se abre si hay sangre o huesos rotos. Tienen que respetar nuestra intimidad también, ¿no? Bueno, entonces ese papá dijo, en la casa no hay puertas cerradas, sino solo para los papás cuando están en intimidad. Esa era una regla, un límite de esa casa. Y eso obedecía a unos principios y unos valores. Entonces, un día el chino dijo, pues yo sí cierro la puerta. Y el papá fue a abrir la puerta y dijo, ¿qué es este desorden? ¿Qué cuarto tan horrible? Esto huele a pecueca. ¿Qué está pasando aquí? Tienes que arreglar el cuarto. No sé, fuera de mi casa. Cucho. Pa, y lo echó. Y el papá dijo, ¿cómo así que me vas a tratar así? Y le dio una oportunidad. Al día siguiente llegó y encontró un letrero que decía, prohibido el acceso a mayores de edad. Bueno, no se puso bravo, no le gritó, no lo agarró a chancletazos, ni tampoco le pegó con correa. ¿Qué hizo? Quitó la puerta. Quitó la puerta. Cuando el chico llegó a decir, ¡mi puerta! No, perdiste ese privilegio. No hay puerta. ¡Pero mi puerta! Tranquilo. Cuando vean que tu corazón haya cambiado en ese respecto, volverás a tener ese privilegio. No sé si me van a entender. No se va a morir si le quitas el celular una semanita, ¿no? No le des celular sino hasta después de los 15 años. No le hagas ese daño a un hijo. En fin, disciplina y amonestación del Señor tiene que ver con estas 4 cosas que les acabo de decir. Ponerse de acuerdo en los principios, en los valores, en los límites y en las consecuencias. Me gustaría hablar mucho más de eso, pero allá dice un letrero que dice 44. No sé qué significa, pero me imagino que ya el tiempo se acaba. 44, 43, 42, 41. Me gustaría que estos 5 minutos que nos quedan los dialogáramos unos con otros. ¿Listo?